Muy buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar nuevamente de ciencia. Pero vamos a adentrarnos en un campo que todavía no hemos tocado, que es el campo de la bioquímica. Y para hacerlo tenemos con nosotros al doctor en bioquímica, especializado en neurociencia, que además es profesor en la UNIE y divulgador en Escenio, Jesús Fernández. Jesús ahora mismo lleva un tiempo trabajando como investigador en el Hospital de la Paz de Madrid, que nos va a contar un poco cuál es, pues, qué está investigando, básicamente. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo primero es lo primero, Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida a la X Marca el Lugar. Y bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bien, súper contento y súper agradecido, Jope, de estar aquí y también de participar y que también, pues, por tu parte, también invitarme aquí a participar en el podcast y nada, y hablar un poco de ciencia y de bioquímica, ¿no? Pues si te parece, vamos a empezar por la pregunta, por la base, ¿no? ¿Qué es la bioquímica? Pues mira, la bioquímica, es que es una buena pregunta. Fíjate, voy a utilizar un recurso que es cuando he ido a dar charlas a los coles y tal, siempre pongo una diapositiva que es las biocosas, ¿no? Que muchas veces tenemos siempre como cada vez hay más bio algo, Sí. entonces siempre pongo como las básicas, ¿no? Pues tendríamos la biología. ¿Qué es la biología? Pues la ciencia que estudia a los seres vivos en su conjunto, ¿vale? Como una carrera más genérica, ¿no? En la que podemos estudiar, pues desde microbiología, desde los seres más pequeñitos, Sí. hasta cómo se comportan las manadas de elefantes en la sabana, por ejemplo. Y luego, si nos adentramos un poco en ramas dentro de la biología a nivel más de investigación, pues tendríamos, por ejemplo, la bioquímica, ¿no? Que la bioquímica, desde mi punto de vista, ¿no? Y también desde mi parte, barriendo hacia mi, hacia mi lado, la bioquímica sería, pues, la rama de la biología que estudia cómo funciona a nivel químico. Uy, te perdí el sonido. No te oigo. No te oigo nada. Uy, qué raro. Pero ¿Tú me será oyes a de... mí? Ahora sí. Sí, te oigo perfectamente. ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Vale. A ver si ahora... ¿Dónde me he quedado? Ha explicado lo de la biología y estaba empezando a hablar de la bioquímica. Ah, pues mira, a ver si ahora no se corta. Que nada, decía que un poco barriendo para mi lado, la bioquímica sería como la parte de la biología que estudia cómo funciona a nivel químico los seres vivos, ¿vale? A mí me gusta un poco definirlo como estudiar las instrucciones de los seres vivos, ¿no? Y claro, ahí ya puedes, pues, de todo, ¿no? Pues dedicarte a cosas de cómo funcionan los microorganismos, pues hacer cosas de bioquímica, microbiología, o a nivel sanitario, a nivel clínico, pues cómo estudia, pues cómo, por ejemplo, funciona un corazón, pero ya no a nivel de cómo bombea, sino nos vamos a nivel celular, a cómo se comunican las células entre sí, cómo es posible que se contraiga una célula. Pues ese tipo de cosas es lo que estudiamos en bioquímica. Y luego, bueno, pues existiría otra rama más de la biología, que es la biotecnología, que sería más que cómo funcionan los seres vivos, cómo podemos aplicar y usar a Mm. esos seres vivos. Pero entonces en bioquímica no solo o sea, no solo aprendéis el cuerpo humano, sino también de otros seres vivos. Eso es, sí, al final la bioquímica lo puedes aplicar a cualquier ser vivo. O sea, yo tengo compañeros de carrera que se han dedicado a estudiar virus, otros compañeros que se han dedicado a estudiar plantas, cómo funciona la comunicación entre plantas, cómo se defiende una planta de infecciones. O sea, que al final sí que es verdad que solemos, suele haber esta visión antropocéntrica, ¿no? De la ciencia también, de que solo es el ser humano. Y Total. bueno, la naturaleza nos ha dado cosas increíbles y las que nos faltan por descubrir. Entonces, para poner así algún ejemplo como que la gente que podamos entender más, ¿para qué sirve exactamente la bioquímica? ¿En qué se aplica? Pues mira, la bioquímica lo que nos da son respuestas, ¿vale? A un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo hacer una pregunta que es ¿cómo funciona el cáncer? Bueno, pues yo investigo a nivel de cómo una célula, una célula normal se puede convertir en una célula tumoral
ahí estaría la bioquímica detrás, de qué mecanismos hay, de cómo ese ADN de la célula se altera para convertirse en tumoral, o por ejemplo, qué podemos hacer para que el sistema inmunitario funcione mejor. A nivel del sistema inmunitario, pues produce una serie de proteínas o se comunican entre ellas las células, pues todos esos mecanismos, pues es un poco lo que nos ayuda a la bioquímica, a estudiar y a comprender esos procesos. Sí, y no podemos entrar en algo humano, como lo que acabo de comentar, o por ejemplo, podemos estudiar a nivel bioquímico cómo es posible que en la provincia de Ciudad Real hay un pueblito que se llama Almadén, que tiene unas minas con mercurio, pues cómo es posible que las plantas vivan en esa mina, alrededor de la mina, en suelos ricos en mercurio, que en otros lugares del mundo, pues es tóxico el suelo y no pueden crecer. Pues podemos estudiar qué mecanismo tiene esa planta, por ejemplo, para protegerse del mercurio. Y eso, trasladarlo a otras plantas. Por ejemplo, decir qué gen es el que codifica la protección frente al mercurio. Pues cojo ese gen y se lo llevo a otra planta, que a lo mejor hay una zona del mundo en la que hay mercurio, no puede crecer la vegetación. Y ahí, pues no, pues podemos modificar genéticamente plantas para que crezcan ahí y que allí, pues si tienen algún problema, yo que sé, que crezca trigo y ayudemos a que haya mayor producción de materias primas. Entonces podríamos decir que la bioquímica al final lo que estudia es cómo funcionan las cosas, pero a nivel microscópico, por decirlo así, ¿no? Eso es como la parte química de la vida, ¿no? Por eso siempre digo las instrucciones de cómo funciona cualquier ser vivo, desde la cosa más pequeñita unicelular hasta un organismo gigante, pues como un elefante. Y entonces, por ejemplo, claro, veo como, claro, aquí al final, por ejemplo, la medicina también tiene biología, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que la medicina está aplicada a lo que es curar, no, no tanto cómo funciona, no, bueno, sí, pero como enfocado a eso, ¿no? Al tratamiento de dolencias del cuerpo humano, ¿no? Pero también tiene Claro, mucho de biología, ¿no? Igual que veterinaria o... claro, eso es. De hecho, nosotros en el ámbito de la investigación, siempre la investigación la podemos como separar en dos ramas muy grandes, que sería investigación básica, que es simplemente estudiar cómo funciona algo, pero Vale, sin ningún interés. Vamos a llamarlo la curiosidad en vale. estado puro. Y luego tendríamos la investigación traslacional, que es la que nos lleva a que sea para algo, ¿no? Que tenga una función esa investigación, ¿no? Pues, por ejemplo, la gran mayoría de investigaciones del ser humano son traslacionales, porque al final lo que hacemos es estudiar una enfermedad, una patología, una alteración, con el fin de curarla. Ujú. Y entonces, aún más concreto todavía, tú estás especializado en la neurociencia, que entiendo que es la parte del cerebro, ¿no? Eso es. Sí, además, caí en este mundo de la neurociencia de forma totalmente imprevista, porque yo cuando estaba estudiando la carrera, yo lo que me apasionaba siempre ha sido la inmunología, que es el sistema inmune, las defensas y tal. Y bueno, pues la vida me llevó a hacer una tesis en neurociencia, que es cerebro, puramente cerebro, que yo un poco pensé que iba a ser cómo son las defensas del cerebro, pero bueno, al final, pues hice una tesis de neurociencia pura y dura, y es un poco lo que llevo ya, pues llevo en La Paz 3 años, más los 4 años de tesis, pues 7 años llevo ya estudiando el cerebro. ¿Y de qué iba exactamente tu doctorado sobre el cerebro, pero más concretamente? Pues mira, yo estudiaba el efecto del consumo de distintos tipos de grasas. Yo estudiaba el consumo de grasas saturadas e insaturadas, porque al final ocurre en ciencia, cuando se estudian, por ejemplo, modelos en los que hay como mucho consumo de dietas altas en grasa, tenemos siempre un problema y es que la dieta que le damos a los ratones tiene un poco de todo. O sea, tiene mucho azúcar, mucha grasa, o sea, no hay control. Entonces, mis jefes en su momento se preguntaron, bueno, nosotros queremos saber qué ocurre a nivel de solo ácidos grasos. Yo no me interesa saber qué hace el azúcar. Entonces, trabajamos con unas dietas que eran ricas, enriquecidas o solamente en grasas saturadas
o solamente en grasas insaturadas, que nosotros llamábamos la dieta de las galletas, porque básicamente lo que hacíamos es, los ratones comen como unos pellets así pequeñitos que son muy duros para que lo puedan roer y así también pues para su dentición. Y entonces nosotros eso lo triturábamos y un poco como la base de la tarta de queso, que es galleta con mantequilla para que se endurezca, pues Sí, literalmente igual. Triturábamos esa comida de ratón y la mezclábamos o con aceite de palma y hacemos unas bolitas que luego lo calentábamos, se endurecía y ahí teníamos la dieta en grasas saturadas, o con aceite de girasol. Y ahí teníamos la dieta enriquecida en grasas insaturadas. Y entonces lo que hacíamos era que los ratones se comieran esa dieta y luego explorábamos, cuando ya llevaban como 2 meses comiendo esa dieta, estudiábamos si había algún efecto a nivel del cerebro, en comportamiento, si afectaba la memoria y un poco pues qué alteraciones puedan generar en su cerebro. Así que eso fue unos años interesantes, la verdad. imagino que sería hacerle como prueba o algo así. Bueno, esto es lo típico de las películas, no el laberinto, no creo que lo hicierais, pero no, o Pues directamente era en plan disección a ver su cerebro. no, en realidad, mira que en el cine nos sueltan cada cosa sobre ciencia, pero en verdad para trabajar con ratones y estudiar, por ejemplo, la memoria, sí que necesitamos laberintos, porque al final Ah, yo no le puedo preguntar a un ratón cómo vale. evalúo si se acuerda o no de algo. Eh, entonces nosotros utilizamos un laberinto que se llama laberinto en Y, que básicamente, pues si nos imaginamos algo con forma de Y, y entonces tú sueltas ahí al ratón y el ratón se va metiendo en los bracitos de la Y. Entonces simplemente tú lo que ves es si pues le da por meterse solo en un brazo o hace brazos diferentes todo el rato. Y entonces ahí vimos que con el consumo de grasas los ratones tenían problemas de memoria. Además, lo más interesante era que lo probamos tanto en animales jovencillos como en animales adultos y solamente salió que había problemas de memoria en los animales jovencillos. Qué curioso, ¿y eso por qué? Mm. Bueno, pues en realidad esa es muy curiosa, pero si te paras a pensar tiene como mucho sentido, porque al final cuando somos muy jóvenes, nuestro cerebro está en desarrollo Ah, claro. constantemente. Durante toda la etapa o sea, con nosotros cuando nacemos, justamente en el momento de nacer, es el momento que más neuronas tenemos en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro empieza a crecer de una forma, o sea, barbaridad. Y luego cuando llega la adolescencia, de repente se empiezan a cortar pues todas esas neuronas que hay de más y entonces se perfila lo que viene siendo el cerebro ya del adulto. Claro, si tú de alguna manera interfieres tanto en la parte de que crece el cerebro como en la parte en la que se cortan estas neuronas, claro, luego afectas a la etapa adulta, porque ya has afectado a esa maduración del cerebro. Entonces, por esa razón, bueno, pues por ejemplo, el tema de las drogas. Tomar drogas en la etapa adolescente o infantil es lo peor que se puede hacer, porque todo eso que toques en esa etapa de desarrollo, queda afectado cuando ya se es adulto. Pues nosotros vimos que el consumo de grasas en la adolescencia generaba que luego en el adulto hubiera un problema de memoria, en nuestro caso, que era lo que mirábamos. Entonces mejor drogarse de mayor. De hecho, siempre hemos tenido esa conclusión, que es Qué una de fuerte. mayor lo que queramos. De hecho, yo tenía una compañera que hacía el doctorado en alcohol, con consumo de alcohol, y tenía un resultado muy parecido, que Pero era, se lo daba a los ratones. sí, además sus ratones bebían, que era una cosa que en general no es como muy común, pero a sus ratones les encantaba el alcohol. Entonces, cuando lo bebían de jóvenes, de hecho, aunque de mayor no bebieran alcohol, tenían un daño que se había generado en la etapa adolescente, pero aquellos ratones que bebían en la etapa adulta, obviamente era dañino también para ellos, pero no era esa profundidad de daño como aquellos que empezaron de jóvenes. Entonces la conclusión era como, uno, pues ya el daño que se ha generado de joven, pues ya está ahí, entonces ya me da Ya, igual de adulto. Y luego el otro que es, bueno, pues de adulto no me genera tanto daño. Así que bueno, que cada uno haga lo que quiera. efectivamente. Y, o sea, al final la conclusión a la que llegaste fue eso, ¿no? Que mejor de mayor que de joven. Pero, claro, y al estar
y bueno, que el doctorado que son 4 o 5 años, 4 años, imagino que los ratones, bueno, no sé cuánto es la esperanza de vida de un ratón. Sea, al final tú vas trabajando por tandas de ratones, porque por ejemplo, imagínate, yo quiero estudiar, yo que miraba a nivel eléctrico cómo Mm. funcionaba el cerebro de los ratones. Pues claro, yo una vez que termina el consumo de dietas, pues yo les ponía 2 meses de dieta. Terminaban los 2 meses, entonces, claro, entre una tanda y otra, la siguiente tanda de ratones, yo acumulaba, por ejemplo, distintos órganos, porque yo estudiaba también el tejido adiposo, es donde se acumula la grasa en el cuerpo en el organismo. Entonces yo estudiaba tanto el cerebro como el tejido adiposo. Entonces guardaba los cerebros, guardaba los tejidos adiposos y durante los siguientes 2 meses de la nueva tanda de ratones, pues yo analizaba los de la tanda anterior. Y entonces al final de cada tanda de ratones, imagínate, pues teníamos 10 ratones por dieta, ¿no? Pues la dieta saturada, insaturada y una dieta control. Pues tenía 30 ratones. Pues acumulaba tejidos de los 30. Terminaba mi experimento y empezaba otro. Pues otros 2 meses de espera, pues en esos 2 meses analizaba todos los tejidos de los ratones anteriores. Y así, pues poco a poco, por cada tanda, vas sacando como una pieza del puzzle. Y así poco a poco, pues vas construyendo tu teoría de, bueno, pues esta dieta afecta de esta manera por esta razón. Uy, se perdió el sonido. No te oigo. A ver, ahora. Ahora sí, Hola. ahora sí. Bueno, he puesto el micrófono del portátil, porque no sé si será el micrófono nuevo. Puede ser. Y entonces, a ver, porque yo esto es una cosa que siempre he tenido un poco de curiosidad, ¿no? Es Mm. decir, al final los ratones se morían solos o los eutanasiaban, por decirlo así. Sí, a ver, al final funciona así en la ciencia. O sea, tú tienes un diseño experimental y tú dices, vale, yo quiero ver qué ha ocurrido a los 2 meses del consumo de la dieta. Pues tú a los 2 meses sacrificas a los animales para poder estudiar lo que ha ocurrido. O sea, tú piensas que la esperanza de vida media de un ratón son 2, 3 años. Entonces, claro, si yo quiero estudiar algo que ha pasado a corto plazo, me veo obligado a tener que sacrificar a los animales. Pero realmente ya solo se experimenta con ratones, ¿no? Es decir, porque había mucho antes se experimentaba con monos o con perros, pero creo que ya no, ¿no? Es más Cada vez hay, ratones o sí, animales o así. Bueno, a ver, que tampoco quiero ser específico, pero animales. no, sí, sí, sí. Tú me Te, entiendes te- lo que quiero decir. sí, te entiendo perfectamente. Y cada vez hay menos. Además, porque sobre todo, pero ya no solamente con el resto de animales, también incluso con los ratones. O sea, cada vez Claro. hay un esfuerzo mayor en intentar reducir el número de animales. De hecho, lo más cercano que es, yo voy a pedir un proyecto para pedir dinero, por ejemplo, para una investigación, y a mí me piden que dé un número exacto de ratones y que especifique por qué voy a utilizar ese número de ratones y por qué Claro. no puedo reducirlo. O sea, yo tengo que dar como un mínimo, decir, uy, perdón, un mínimo, un máximo de ratones que me permitan para un proyecto. Y al final también tiene sentido, ¿no? O sea, obviamente en investigación somos conscientes que estamos trabajando con seres vivos, entonces también la ciencia debe de evolucionar hacia Claro. utilizar los menos posibles. Actualmente, la gran mayoría de personas utilizamos ratas o ratones y luego ya el resto de animales son como para cosas muy específicas. Pues, por ejemplo, sabemos que los roedores, les cuesta mucho tener problemas de, por ejemplo, aterosclerosis o cosas relacionadas con el colesterol. Pues para ese tipo de experimentos se pueden utilizar, por ejemplo, conejos, porque los conejos desarrollan, pero, o sea, los conejos como les des un poco de colesterol, les sube el colesterol por las nubes. Entonces sí que es un buen modelo para estudiar problemas cardíacos, pues todo el tema del sistema circulatorio. Em, Nosotros en La Paz, por ejemplo, hay un grupo que trabaja con trasplante hepático. Estudia un poco cómo mantener, cuando se realiza un trasplante, cómo hacer que el hígado fuera del organismo se mantenga más tiempo
a la espera del receptor. Claro, Claro, tú ahí no puedes trabajar con un órgano pequeñito como es el de un ratón. Entonces, para ese tipo de experimentación, pues por ejemplo, se utilizan cerdos. Pero claro, reduces mucho el número. Igual que yo, por ejemplo, en un experimento puedo tener 30, 40 ratones, los chicos que trabajan en ese grupo de investigación a lo mejor tienen un cerdo al mes. O sea que reduce muchísimo el número de animales. Y ya luego, cuanto más vas escalando, más grande, también necesitas más dinero, tanto para comprar esos animales como para mantenerlos. Entonces, por ejemplo, yo conozco a algún grupo de investigación que trabaja con monos. En España hay muy poquitos, muy, muy, muy poquitos. Pero ya son como cosas muy específicas. Por ejemplo, si quieres estudiar Alzheimer o Parkinson, o sea, que tú ya necesitas un cerebro más complejo, más parecido también al del ser humano, en el ser humano. porque normal, claro, sobre todo si estás ya ligado con algún fármaco. Claro, es que al final luego tristemente pasa esto. Si tú pruebas un fármaco en un ratón y funciona súper bien, pero luego llegas a un ensayo clínico y llegas al humano y no vale para nada el fármaco. Que así, pues más de la mitad de los fármacos, porque al final a nosotros que nos llega, a la sociedad que le llega, el que ha sobrevivido a todo esto, que habrán pasado 20 años hasta que haya llegado un fármaco a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque de 70 que funcionaban en ratones, se han quedado 8 y de esos 8 solo ha llegado uno a la etapa final de un ensayo clínico. Entonces, claro, pues muchas veces, si tú ya haces una investigación muy, 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 muy aplicada, es mejor tener un animal más cercano al ser humano. Si tu investigación va hacia eso. Si tu investigación va hacia otra cosa, pues se queda en lo que tú investigues. Igualmente, bueno, no lo sé, esto te lo pregunto un poco por curiosidad. En España, experimentar con animales es solo, porque me acuerdo que ahí como hubo mucho revuelo, tal, ¿no? Como que los animales también se han usado en la industria cosmética, la del tabaco, quiero decir, ahora mismo en España eso es legal o ya solo se puede experimentar con animales para cosas de medicina. No sé, Pues yo tengo fíjate, curiosidad. no, o sea, no sabría responderte 100%. Yo sé que la legislación con animales en España es súper estricta, súper, súper estricta. Por lo que tengo entendido, ya no hay experimentación animal fuera del ámbito de investigación. O sea, es algo que es exclusivo de investigación. Y además también, esto me gusta mucho contarlo cuando hablo de investigación, que es, para trabajar con animales, tú tienes que tener un título especial. Es decir, Claro. trabajar con animales de laboratorio no lo puede hacer cualquier persona. Tienes que tener una titulación que además va por niveles. Hay un nivel que es solamente cuidarlos, hay otro nivel que es poder sacrificarlo y hay otro nivel que es poder hacer procedimientos. Se me cae. Eh, Tranquilo. que es un tercer nivel que es hacerle procedimientos. Luego hay otro nivel que es el máximo, que es como poder diseñar experimentos con los animales. Entonces, para eso está súper reglado y súper controlado. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo tocar un ratón porque a mí la persona que trabaja en el animalario donde viven los ratones, yo le he entregado mi papel y yo estoy certificado de que puedo trabajar con ese ratón y eso en España se controla muchísimo, muchísimo. Claro, porque al final, o sea, yo entiendo que para cierta investigación es necesario, pero claro, ya que por lo menos los vas a sacrificar, pues que tengan una calidad de vida digna Claro, de hecho, siempre decimos también lo mismo, que y es, no se le haga daño y todo eso. claro, nosotros trabajamos con dos premisas principales, que es una egoísta y otra altruista, que sería, la parte altruista es, yo estoy trabajando con un ser vivo y obviamente tengo empatía hacia ese ser vivo, hacia ese ser vivo y yo intento que viva lo mejor posible, ¿vale? Y luego la parte egoísta, que es, yo, para que mi experimento salga bien, mi animal tiene que estar en perfectas condiciones. Yo no me puedo permitir que mi animal sufra o que le pase cualquier cosa porque de manera egoísta va a afectar negativamente a mis resultados. Entonces, tanto por una razón como por otra, los animales de laboratorio tienen una calidad de vida, vamos, excelente. Mejor que el que vive abandonado en la calle. Pues real. Había apuntado aquí un par de cosas que habías dicho. Bueno, primero tenía la duda de,
bueno, creo que todos más o menos sabemos lo que son las grasas saturadas, pero que son las grasas insaturadas. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pues mira, eso es simplemente es a nivel químico. O sea, las grasas saturadas son unas grasas que suelen ser sólidas a temperatura ambiente, que se utilizan, por ejemplo, para hacer ceras o cualquier grasa que sea sólida. Mientras que las grasas insaturadas tienen un pequeño cambio químico en su composición química. em, vale, digo, que pensaba que se había ido la imagen. Y lo que les hace son líquidas, son grasas que son líquidas a temperatura ambiente. Si hacemos un resumen, muy resumen, las grasas saturadas siempre suelen ser las animales y las grasas insaturadas suelen ser las vegetales. Entonces, las grasas saturadas se las ha relacionado con problemas cardiovasculares, con problemas a niveles endocrinos, o sea, podríamos llamarlas malas. Y luego las insaturadas se las ha relacionado con todo lo contrario, antiinflamatorias, que reducen el colesterol, que mejora el organismo. A día de hoy sabemos que dentro de las insaturadas también tenemos buenas y malas. O sea que al final, y un poco como ocurre en química, que al final el problema está en la dosis. O sea, nosotros necesitamos grasas. O sea, el ser humano necesita consumir grasas. Lo que pasa es que, pues siempre a la dosis que es la recomendable. Pero eso sería un poco como a grosso modo las diferencias entre saturadas e insaturadas. Esto es como lo de, no me acuerdo cómo se llama la planta, que en pequeñas dosis te la podías tomar, pero en una dosis más alta era un veneno y te morías. No me acuerdo cuál era. Bueno, creo que pasa con Mari. Pero había una como Sí, súper famosa ahí de época que la usaban de veneno. No me acuerdo cuál era. Y luego otra cosa que tenía aquí apuntada, porque al final bueno, parece que hay como mucho odio hacia lo transgénico, pero has comentado en algún momento, ¿no? Que al final era lo de, ay, ¿cómo era? Lo de, joder, eran peces, ¿no? Pájaros. No me acuerdo, el animal que vivía donde el mercurio y luego en otro sitio no, y entonces, lo claro, de se las cogen esas plantas. células y exacto, Mm. se le ponen las células esas de esas plantas a otras plantas. Eso realmente es transgénico, ¿no? Porque transgénico es como modificar, ¿no? Claro, pero aquí, de hecho, es importante divulgar sobre ese tema porque al final transgénico a lo mejor nos suena como algo de laboratorio o algo como súper malo y súper Sí, desconcertante. Y transgénico es hacer un esqueje en un árbol, ponerle a un árbol que es que da albaricoques, poner un esqueje de ciruela y que salga una mezcla de ciruela y albaricoque, eso es transgénico igualmente, porque haya habido una mezcla de genes entre uno y otro. La diferencia es, por lo que hablamos siempre, la función. ¿Para qué queremos ese organismo nuevo? ¿No? Entonces, si nosotros lo que queremos es aprovechar el gen que tiene, por ejemplo, la planta esta que vive en zonas con mercurio, simplemente para que pueda crecer otra planta en otra zona de mercurio, es un interés que no va en contra de nada. Es verdad que con este tema de modificación genética, pues hay mucha legislación en España, también hay mucha bioética detrás. De hecho, en España a día de hoy, por ejemplo, está totalmente prohibido sacar del laboratorio a un organismo modificado genéticamente. Es decir, si nosotros cultiváramos un tomate modificado genéticamente, tiene que ser aislado, no puede ser en un campo normal, en donde sea. Entonces, organismos modificados genéticamente a día de hoy ya tenemos. Pero es que, claro, considerando que, por ejemplo, el tomate o las fotos estas de cómo era el plátano hace 10.000 años, es que eso es modificación genética. Al final nosotros hemos alterado genéticamente ese claro. plátano. Entonces, un poco, ¿dónde pones tú el límite de lo que es transgénico malo y transgénico bueno? Yo creo que es más Claro, debate que otra cosa. Más debate así entre personas, más de lo que está ocurriendo en en la realidad. claro, es que al final es como un término como con una connotación muy peyorativa, muy malo, en plan, "Buah, todo lo transgénico es malo", pero si te para a pensarlo, por ejemplo, no lo sé, para que yo qué sé, la leche te aguante una semana abierta en la nevera, al final ha tenido que haber algún Claro, proceso ahí de laboratorio para que eso, o las conservas, lo que sea. Si no, la comida se claro, echaría a perder claro, en eso nada. es. De hecho, eso lleva a otro debate también, pues un poco como el tema este de los químicos.
del debate de las cosas al natural o las cosas con químicos. Yo me acuerdo un tuit de hace, pero la tira de años, que decía algo así como, qué natural que es, ¿cómo era? Qué natural que es la salmonela, la bacteria salmonela, y qué artificial es echar un químico que es el cloro para que tú puedas beber agua y no enfermarte por salmonela. Y era como, algo así, ¿no? Era la idea del tuit y era como, pues es que así funciona realmente ahora mismo las cosas. O sea, que yo pueda estar comiendo como has dicho lo de las conservas, poder estar comiendo una conserva y que esté conservada es gracias a una serie de químicos que está controlado científicamente, que es simplemente para que dure, que a ti no te va a afectar negativamente. Entonces, pues ese es otro debate que a día de hoy está en la sociedad, que es como las cosas al natural. Bueno, pues es que siempre hay que poner un límite de las cosas al natural, porque si todo fuera natural, probablemente nosotros no estaríamos aquí. Si no, habría que comerse el huevo sin cocerlo ni freírlo. Efectivamente. Y entonces sería más probable que tuviéramos alguna gastroenteritis. Claro. La verdad es que, vamos, hay cosas que tú las miras y dices, pues sí, es que tiene un año de caducidad, pero claro, eso no surge. Y bueno, realmente también está lo de lo que es gracioso, ¿no? Lo artificial no, lo natural sí, bueno, vale. Natural es el plátano, el pepino, la manzana, pero los cereales o cualquier otra cosa que no es tal cual, Realmente. todo eso no tiene nada de natural. Claro. No, no, totalmente. O las proteínas están en polvo también, que las se toman mucho. Eso Mm. tampoco creo que salga así de ninguna plaza. Exactamente. No, totalmente. Aprovechando también, había apuntado otra cosa que es un tema un poco que está así en actualidad. Habías dicho, ¿no? Que al final, para... Has dicho que, por ejemplo, cuando experimentas con los ratones, ¿no? Al final al mercado de los 80 medicamentos, por ejemplo, que se han probado, llegan solo 6, ¿no? Como siempre, se supone, ¿no? Que hay un periodo muy largo hasta que un medicamento llega al mercado o cualquier fármaco, ¿no? Y, por ejemplo, me he acordado de, no sé si a ti te pasará, de lo de las vacunas del COVID, que últimamente además he leído alguna declaración de, no sé si era AstraZeneca o el otro, ¿cómo era? Pfizer, diciendo como que ellos lo habían sacado y que, vamos, no que no, no que no sirvan para nada, pero bueno, de hecho hubo, creo que hasta juicio en en la Unión Europea y tal, por el tema de que había unas que al final como que no servían de mucho. Entonces, claro, entiendo que vosotros los científicos tenéis como unos protocolos, pero que hay situaciones de emergencia en las que, bueno, pues sacamos esto, pero eso no, de hecho, luego se ha demostrado, ¿no? Que muchas de esas vacunas han provocado, yo qué sé, trombos, tal, gente que le sale tos, mujeres que se les desregula la regla para siempre. Mm. Claro, aquí se dan dos situaciones. Em, por una parte, tenemos que hay muchas, el 100% de las investigaciones y de los ensayos clínicos tardan también mucho tiempo porque hay mucha burocracia. Entonces, claro, si tú de repente metes dinero y acortas burocracia, si un fármaco de normal tarda 10 años en salir al mercado, pues a lo mejor salen 3, o sea, a lo mejor salen 4. En esa situación han salido en un año, año y medio. Entonces, realmente, o sea, yo por mi parte, la única crítica que podría haber dado a esta situación, todo esto con el contexto de que era una emergencia, ¿sabes? Que al final siempre es, yo creo que la situación se ha dado así sola y exclusivamente porque ha sido una emergencia Total, internacional. Pero la única crítica que podría dar yo a esto es que al final nosotros en los laboratorios siempre tenemos lo que denominamos un grupo control, que es el grupo en el que nosotros vemos que si nuestro fármaco a una persona sana no le hace nada o con lo que tenemos, con lo que podemos comparar. Porque a lo mejor de repente a mis ratones les da un trombo y ya no sé si es por culpa de la vacuna o por culpa de que ese ratón cada X tiempo desarrolla un trombo. Entonces siempre necesito como un organismo control, un ratón al que no le he puesto la vacuna para comparar, para ver si lo que le está ocurriendo de la vacuna es por culpa de la vacuna o es por el propio ratón, sí, de por su forma organismo. por su organismo. Entonces, sí que es verdad que haber acortado tanto los tiempos genera que no tienes tantos controles. Entonces,
Pero claro, volvemos a repetir, es una situación de emergencia y no tenemos tiempo para poder hacer eso. Lo que sí que se ha hecho, que de hecho ojalá el resto de fármacos de la historia hubieran tenido ese control una vez que se pone. Es decir, nosotros, aunque un fármaco salga al mercado, ¿vale? Sí, Hay una fase 4 que se denomina, que es lo que se llama farmacovigilancia, que es, hay fármacos que de repente a los 20 años los han retirado del mercado porque han es visto verdad, tras eso ha 20 pasado. años, claro, y pasa continuamente, porque tras 5, 10, 20 años ya hay suficiente cantidad de personas que hayan podido desarrollar algo secundario que pues los organismos reguladores dicen, merece más la pena quitarlo que los efectos secundarios tan a largo plazo. Mm, Pues ojalá todos esos fármacos hubieran tenido el control que han tenido las vacunas, porque sí, han salido y se ha adelantado todo muchísimo, pero ahora también el control que ha habido una vez que se han puesto las vacunas, o sea, tú misma lo has, o sea, lo que ha ocurrido de tribunales o retiradas del mercado, sí. ningún fármaco, ningún fármaco se ha retirado del mercado al año o a los 2 años. Y esto ha sido gracias a que, vale, hemos adelantado todos los procesos, pero bueno, a su vez vamos a estar controlando minuciosamente a todas estas personas a las que se les ha vacunado para ver que no desarrollen nada y que estén correctamente vigiladas. O sea que bueno, pues por un lado quitamos tiempo, pero bueno, por otro lado, pues hacemos más control en la gente vacunada. Ya, la verdad es que buah, fue una locura. Además, fue una carrera ahí de fondo. En plan, hay que sacar algo ya. Y además que salieron, no me acuerdo, había dos o tres, ¿no? La Pfizer, la AstraZeneca y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. También había mucho Mm. dinero en juego. Hay que decirlo. Claro, luego también demuestra, ¿no? La parte mala de la ciencia, que es si hay dinero y hay interés, las cosas funcionan. Ya. Siempre se ha dicho, está como la leyenda negra, ¿no? De que si a las farmacéuticas les interesa, si ellas hubiesen sacado la cura para el cáncer. Bueno, Pero claro. o sea, yo lo único que puedo decir ahí, que al final, o sea, creo que simplemente quiero pensar, ¿no? Porque al final es que si te paras si lo piensas así, Es horrible. es horrible. Yo, desde mi parte de investigación, que yo, mis compañeros trabajan en cáncer en mi laboratorio, es que, es que sabemos muy poco. Es que, o sea, sabemos mucho, Pero pero no cada sabemos día nada. te das cuenta que sabes menos. Y con el cuerpo humano y con en general la vida, ¿no? Que por cada puerta que cierras se te abren 20 ventanas nuevas y dices que esto no para, que esto no va a parar nunca. Y al final, no sé con quién lo hablamos, pero claro, bueno, lo hablamos en una de las entrevistas sobre moda, que no tiene nada que ver, pero al final sí, porque si ya es difícil hacer una talla de ropa que le valga a todo el mundo, pues claro, una medicina, cuando cada persona y cada organismo funciona, que sí, entiendo que tenemos funciones comunes, los mismos sistemas, tal, pero claro, al final cada ser humano es un mundo, que le decimos a veces un poco como frase motivacional, pero es que es la verdad. Y No lo es que a que uno le sienta totalmente, bien, a otro le sí. sienta fatal. Mm. Fíjate, yo Locura. en mi laboratorio muchas veces lo pienso eso porque yo, por ejemplo, no me dedico a cáncer, pero mi grupo de investigación sí que hay, bueno, prácticamente todo el mundo hace cosas de cáncer. Y yo en el laboratorio, una de las funciones que hago es, pues se me da muy bien mucho la microscopía y hago fotos con el microscopio. Ay, qué guay. Y, y entonces yo me dedico, una de las partes que hago es, sí que colaboro con mi grupo de investigación y yo hago fotos de tumores de paciente. Al final, como estamos en el hospital, recibimos muchísimas muestras Claro. y entonces hay una parte que yo me dedico a eso. Y muchas veces lo pienso porque ya llevaré, pues no sé, 300 pacientes que he visto para el microscopio y es increíble porque sí que es verdad. Nosotros trabajamos con dos tipos de muestra. Cuando se hace así en resumen, cuando se hace una cirugía de cáncer de colon, se extirpa una parte al principio, o sea, tejido bueno, tejido sano, antes y después del tumor. O sea, como para evitar que se haya propagado un poco más de la propia masa tumoral, ¿no? Entonces nosotros hacemos.
tanto tomamos una muestra del propio tumor como de fuera, para un poco comparar tejido sano con el tejido tumoral. Y el tejido sano siempre es igual, o sea, es calcado de una persona a otra. Ahora el tumoral es increíble, o sea, yo no he visto dos tumores iguales. Es impresionante lo diferente que es entre personas. Entonces, claro, Incluso dices, con el mismo cáncer, entiendo. Claro, y siendo el mismo subtipo de cáncer. Entonces, claro, llegas a un punto que dices, que cómo se va a desarrollar, es que no le puedo dar lo mismo a uno que a otro. Si es que al final, de hecho, es un poco a lo que evoluciona la medicina, que es la medicina personalizada. Al final evoluciona a que cada uno tenga su tratamiento personalizado. Pero claro, hasta que lleguemos a ese punto, pues fíjate. Ya. Es que es increíble. Te quería preguntar, antes de pasar bueno, a hablar más detenidamente, ¿no? De lo que hace en el hospital. Esta es otra pregunta que, bueno, ahora también se está hablando mucho de ello porque está como muy en boga, ¿no? Lo de que los ensayos clínicos siempre han sido un poco más masculinos, ¿no? Como más enfocados en los efectos que tienen en hombres que en mujeres. No sé qué piensas tú al respecto, de curiosidad. Pues eso ha pasado. Como persona que está dentro, ¿estás de acuerdo, no? Mm, Bueno, que la ciencia ha eh, sido machista, igual que la sociedad, claro, tampoco es no, racista. no, totalmente. Y eso es algo que seguimos viviendo a día de hoy. O sea, a día de hoy tú dices, bueno, los ensayos clínicos. Bueno, pero es que en la propia investigación, o sea, si tú te pones a leer literatura científica, te das cuenta que nunca se han utilizado animales hembra, que las hembras solamente se han utilizado para cosas muy particulares, pero no para investigación general. Y de hecho, cada día, ahora, de hecho, ahora mismo, vamos a decirlo así, te premian si tú pides un proyecto y pones que vas a usar tanto machos como hembras para fomentar que utilices también pues animales hembra. Y de hecho, claro, a día de hoy cada vez salen más estudios en los que de repente es como, teníamos asumido esto que ocurre en esta situación desde hace 40 años. Y ahora resulta que comparas animales machos y hembras y las hembras se comportan de forma diferente. Y dices, Vaya, vaya por Dios. nunca lo Pues, ¿y hubiese por qué a nadie, esperado. claro, y por qué a nadie se le había ocurrido? Cuando el 50% de la población eh, es es del otro sexo. Pues es que, y al final pasa igual, pero pasa lo mismo. O sea, si ya pasa con un fármaco, que, o sea, no es exactamente así, ¿no? Pero para que me entiendas, eh, ya pasa con un fármaco, que la gran mayoría de personas que pasan en los ensayos clínicos son, vamos a llamarlo así, normativas. Si ya pasa dentro del mismo sexo masculino, que tienen que ser relativamente normativos, todo lo que está, todos los, vamos a llamarles sujetos que participan en el ensayo, Sí, claro, luego llega ese fármaco a la sociedad y claro, a mí la dosis estándar no me vale, al otro es demasiada dosis y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Pues no ha salido esto bien. ¿Por qué ahora de repente esta dosis no funciona a unos y a otros sí? Claro, porque se ha probado en unas condiciones muy controladas y llegas a la sociedad y la claro. sociedad es un reflejo de la biología, que es variabilidad. Y ya si le metes que no has probado con el 50% de la población, pues te encuentras que de repente hay un fármaco que dices, ah, pues es que en mujeres no funciona, o en mujeres altera el ciclo menstrual. Y Qué dices, ah, sorpresa. vaya, pues muy bien. ¿Qué pasa? Nadie se le ha ocurrido esto en ningún momento. Pues sí, seguramente se les ha ocurrido, pero les ha dado igual. Era el Porque, señor. efectivamente, porque al final el machismo estructural, o sea, lo domina todo. No se escapa nadie de esto. Entonces, pues bueno, poco a poco, por lo menos en investigación, parece que sí que Bueno, llegó la esperando. ola y parece que se ha quedado. Vino para quedarse esa ola. Por lo menos nosotros en Guay, nuestro laboratorio estamos así. O sea, ya todo lo que hacemos siempre es paritario, machos y hembras. ¿Y a guay, es ti que no? parece una tontería, pero anda que no hay cosas que Buah, afectan al ciclo total- menstrual, cualquier mierda. Claro, Y de repente, totalmente. uy, se me adelanta, uy, se me atrasa, y es como, Claro, y ya, o sea, si le quieres dar como la vuelta de tuerca y decir, mira, pues es que es más interesante todavía, porque si de repente estudias algo que solamente afecta a hembras y no a machos,
Joder, pues es que ahí está la raíz, el kit de un científico, que es hace que salgan preguntas, ¿no? Y digas, pues es que más curiosidad todavía te da y más quieres investigarlo. Total. ¿Y qué investigas tú en el hospital? Pues mira, yo mi grupo de investigación estudia el sistema inmunitario y lo estudia enfocado a cáncer y a una patología que se llama sepsis. Que la sepsis comienza como una infección, pero bueno, podríamos decir que es una infección descontrolada por el organismo que genera una respuesta inmunitaria brutal, exagerada. Eh, por eso, pues nos interesa, porque está afectado el sistema inmunitario. Y luego el cáncer, bueno, porque en el cáncer pues tiene una comunicación ahí muy bidireccional, un tumor con el sistema inmunitario. Bueno, pues yo aterricé en este grupo viniendo del campo de la neurociencia. Yo no había, o sea, yo sí que había hecho cosas de sistema inmunitario antes de la tesis, pero bueno, yo quería también cambiar un poco, porque decía, yo tampoco me quiero encasillar 100% Claro, en neurociencia. Entonces, pues bueno, empecé haciendo cosas de sistema inmunitario y a día de hoy, pues la cabra tira al monte. Entonces, he sacado mi propia línea de investigación de neurociencia dentro del grupo. Entonces yo básicamente lo que estudio es cómo se comunica el sistema inmunitario de fuera del cuerpo, o sea, de fuera del cerebro, con el sistema inmunitario que tiene nuestro el cerebro. cerebro. ¿Cómo se comunica? Porque, por ejemplo, ser como más exactos, Ejemplo, sí. nosotros, pues como comentaba, trabajamos en sepsis. Además, el Hospital de La Paz tiene una unidad especial y vienen todos los casos de sepsis grave, acaban en La Paz. Sepsis. De estos pacientes, hasta el 70% desarrollan problemas mentales. Problemas mentales Anda. como algo muy genérico, ¿vale? Como palabra poco científica, pero muy genérica. Porque entra dentro de desorientación, cambios de humor, temblores, alteraciones motoras, alteraciones de la visión. O sea, es un popurrí de problemas que afectan al cerebro. O sea, te da una Y, infección y te vamos, descontrola te todo. descontrola todo, ¿no? Totalmente. Y, ¿Y qué ocurre? Que de esos pacientes, eh, la mitad, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, aunque se curen de la sepsis, mantienen a largo plazo los problemas del cerebro. Y es como, ¿qué ha pasado ahí? Porque la infección no ha sido en el cerebro, la infección ha sido sistémica. Pues yo lo que estudio es que nuestra hipótesis es que esa desregulación del sistema inmunitario durante la sepsis ha alterado el sistema inmunitario del cerebro y aunque ya haya pasado la infección y tú ya te hayas curado, esas alteraciones se mantienen en el cerebro. Pues eso es un poco lo que estoy estudiando yo, que es ver un poco cómo se comunica las defensas del cerebro con las defensas del resto del cuerpo. Mm, qué curioso. Claro, en verdad es como si fuese ¿no? Un poco por hacer la analogía, ¿no? El ordenador, en plan, ¿por qué? O bueno, un coche, por ejemplo, ¿por qué si se te pincha una rueda, se te rompe lo otro, ¿no? Al final hay una correlación. Claro, eso es. De hecho, siempre tengo como una anécdota, porque siempre me hace mucha gracia contarla, me parece como muy guay. eh, pues en uno de estos análisis, estaba haciendo una analítica pues del laboratorio de reconocimiento médico y me preguntó la enfermera que qué estudiaba en el laboratorio. Le conté esto, le conté lo de las infecciones y que se les va la olla a los pacientes. Y entonces se me quedó grabado que me dijo, ay, qué curioso, porque yo he trabajado muchos años en una residencia de mayores y sabíamos cuándo alguien iba a tener una infección, ya lo sabíamos, lo podíamos prever, y era porque se les iba a la cabeza. Cuando ¿Mm? nosotros a un yayito o a una yayita de repente se desorientaban o se ponían súper agresivos, o sea, que les cambiaba el humor súper rápido, sabíamos que iba a desarrollar una infección. Y casi siempre infección de orina. Y a los días, ¡pum! Ahí estaba, la infección de orina. Y claro, era como, Qué fuerte. joder, qué guay, mira, se me pone el pelo de punta, soy tan friki con esto, pero es que es verdad, o sea, que ¿qué ocurre? Que a una infección fuera del cerebro, de repente tú, o sea, afecte a tu cerebro.
De hecho, por ejemplo, también mi jefe siempre, en plan, cuando le propuse este proyecto, él me dijo, claro, es que yo, por ejemplo, siempre he pensado que, claro, cuando uno está malo, pues no le apetece hacer nada, ¿no? Se Afecta el sienta, se humor. tumba en el, claro, se tumba en el sofá y no quiere hacer nada. Por ejemplo, imagínate una gastroenteritis, te duele la tripa. Te está doliendo la tripa, no te tiene que ver nada con la cabeza. ¿Por qué no te está apeteciendo hacer nada? ¿Por qué te molesta todo? ¿Por qué tienes cambios de humor? Y era como, pues es que está ahí el cerebro. Y fíjate, y siempre tienes una infección. Yo en mi caso pienso que el punto en común es el sistema inmune. Qué fuerte. Así que con eso estamos. ¿Y cuánto tiempo dura este proyecto? O bueno, también has dicho que soy un grupo de trabajo, pero no sé si estás tú solo o también tienes Pues, compañeros en el laboratorio que trabajen contigo en esa línea. mm, pues mira, es que viene la parte triste de la ciencia, que es, pues durará el proyecto mientras me den dinero. Ya Exacto. está. Mm. Así funciona esto. O sea, al final esto es un círculo un poco vicioso en el que yo consigo un poquito de dinero, desarrollo una investigación, pero para poder pedir más dinero tengo que publicar esos resultados. Por lo tanto, tengo una presión externa que me obliga a estar en el laboratorio más horas, currándomelo para poder sacar unos resultados que se puedan publicar, que guste esos resultados, venderme a las fundaciones, al ministerio, pues a que cualquier persona que me pueda dar dinero, venderlo para que me den dinero que yo pueda seguir. De momento, pues bueno, llevo 3 años, voy a cumplir 3 años ahora en junio y hasta que haya dinero. De momento hay, así que de momento me quedaré, pero hasta que se acabe. ¿Hospital de la Paz es público? Público, ¿Es público. público? Sí, sí, sí. Entonces funciona, o sea, imagino que tiene como subvenciones del ministerio o algo así, o de alguna Claro, no, o sea, institución. en investigación todo funciona a base de proyectos. Es decir, imagínate, yo tengo, normalmente son los jefes de los laboratorios tienen su plaza, ¿vale? Imagínate, mi jefe, pues mi jefe tiene su propia plaza en el hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hospital, bueno, puede dar una pequeña cantidad de dinero para que haya investigación, pero realmente de lo que se sustenta la investigación es que mi jefe pida proyectos, que Claro. básicamente es vender una idea y pedir dinero para llevarla a cabo. Lo principal es organismos que dan dinero, pues en España es el Ministerio de Ciencia es el que da dinero. Luego hay una subsede del ministerio, en nuestro caso, que es la parte clínica, que es el Instituto de Salud Carlos III, eh, que es también nacional, pues también se le puede pedir a él convocatorias anuales de financiación. Y luego ya pues tienes más entidades públicas, pues las propias comunidades también dan dinero. Luego tienes entidades privadas, como las fundaciones para investigar para alguna enfermedad, o los bancos también, pues en la Fundación BBVA, la Fundación La Caixa, pues fundaciones ya privadas. Entonces tú básicamente ahí pides dinero para la investigación. Que ojo, eso es investigación. Luego está la otra movida, que es personal. Es decir, yo para trabajar en el hospital no es que yo tenga una plaza y el hospital me ha contratado. No. Yo he solicitado una beca, que en mi caso fue de la Comunidad de Madrid, que es un dinero que le dieron a mi jefe, en plan, de, te dejamos este dinero para contratar. Es decir, no solamente Mm, pides dinero para hacer investigación, sino que sino para también pides contratar. dinero para contratar. Entonces, claro, mi contrato era de 2 años. Se acabó el año pasado. Entonces, mi jefe tiene dinero suficiente de proyectos como para seguir alargándome. Pero claro, es que funciona así. Por eso te decía, hasta que un día mi jefe diga, no tengo dinero para mantener a un trabajador. Porque si mantengo un trabajador, me quedo sin dinero de investigación. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener a una persona que no puede hacer nada? Ya. Pues entonces, así funciona la investigación ahora mismo en España, o sea, está mejor fuera de España, pero tampoco es una situación idílica lo que hay fuera de España. O sea, que muchas veces también decimos, no, es que fuera de España se vive Está mucho muy mejor. A ver, romantizado. los salarios son mucho mejores, eso es innegable. O sea, eso es 100% cierto. Ahora, las condiciones no son tan diferentes.
a las de aquí. Claro, yo, por ejemplo, es lo que te decía, no sé si lo he dicho ya grabando, ¿no? No me acuerdo. Mi amiga estudió bioquímica y claro, ya se lo he dejado porque estaba estudiando, pues como tú, ¿no? En plan, hizo el máster, luego el doctorado y claro, al final es lo que ella decía, ¿no? Que conseguir estabilidad es súper difícil. Pero decía, es que mi jefa sí tiene Claro, 50 años y está igual, porque si no dan subvención tampoco va a hacer nada realmente. ¿Y claro, su cómo situación, lidias tú con fíjate las, esa incertidumbre? Pues tiene que ser un poco pues, estresante. claro, pues, a ver, yo en mi caso, eh, diré, o sea, yo siempre digo que suerte, pero bueno, obviamente sé que hay una parte que es mía de habérmelo currado, pero siempre creo, yo he tenido la suerte de que he hilado, siempre, nunca he estado periodos sin trabajar. O sea, yo a la que terminé el máster encontré una beca de doctorado y tal cual terminé el máster empecé el doctorado. No lo había terminado el doctorado cuando ya encontré la posición de aquí en La Paz, pero pues hombre, es frustrante. Por ejemplo, cuando estaba terminando el doctorado, que claro, es el momento en el que dices, vuelvo a salir al mercado, ¿qué hago? Pues fueron unos Claro. meses, sí, fueron meses duros, porque además yo durante el doctorado me fui 3 meses a Copenhague y yo quería volverme a hacer allí, pues estar allí un par de años. Y yo eché una beca y no me la dieron. Y claro, era como, es que todos mis esfuerzos han sido a esta beca y no me la han dado. Pues jarro de agua fría porque como tengo que volver a empezar y a plantearme, vale, pues si no me voy allí, ¿qué hago? ¿Me voy a otro sitio? ¿Busco por España? ¿Me quiero ir de Madrid? Es que la cosa está jodida, la verdad, con eso. Liarla, pues es que al final asumes que existe esta situación y yo lo entiendo. O sea, yo entiendo perfectamente a la gente que por sus circunstancias no encuentra nada y dice, pues me voy de la investigación. Lo entiendo perfectamente. O sea, y lo Sí, o hablo te desde el, cansas de no tener nada a largo plazo, porque es lo que tú has dicho, claro, ahora estoy aquí 3 años y luego puede que esté uno, dos y luego, claro, claro, al final no efectivamente, tiene esa estabilidad de decir, venga, vale, puede ser que en 5 años voy a estar aquí y claro, puedo plantearme, yo qué sé, pues comprar una casa o yo qué sé, lo que quieras hacer. claro, no, no, totalmente. O sea, yo entiendo mi parte de privilegio de que siempre he tenido trabajo de laboratorio, pero también entiendo, porque a mí también me pasa esa inestabilidad de decir, vale, yo estoy ahora, me van renovando de año en año, pero claro, cada vez que se acerca el final del año, digo, Nunca sabes qué va a pasar. otra vez a pasar un mes, 2 meses de se podrá renovar, no se podrá renovar, y si no renuevo, ¿dónde me voy ahora? Total. ¿Tú Pues eres de bueno, Madrid? yo soy de Madrid, sí. Y luego, por ejemplo, esto que le pregunto a mi amiga, digo, oye, ¿tiene alguna pregunta así para hacerle? Por curiosidad. Y, por ejemplo, ella me ha pasado lo del tema de la disparidad, es decir, que hay mucha gente en la universidad haciendo doctorado, pero luego realmente hay tantas plazas en la universidad o tanta capacidad para poder absorber a esos doctorados que puedan hacer su postdoc o lo que sea. Claro, que al final es como, venga, vale, sí, me hago el Claro. doctorado, pero luego... Mm. Claro, pues eso se explica un poco con lo que te he comentado de el jefe del laboratorio es el que tiene la plaza, pero el resto de gente que trabaja en el laboratorio Van y vienen. mm, van y vienen. Es que funciona así. Es súper triste, porque la realidad es que es súper triste, porque dices, es que un laboratorio se nutre de los TFGs y los TFMs. Claro, no cobran. Entonces, Total. son 6 meses que pasa gente a la que no tienes que pagar, pero trabaja. Entonces te saca resultados. Luego pides una beca de doctorado y contratan a alguien con un dinero que viene de fuera del laboratorio, por ejemplo, del ministerio o de la universidad o de la comunidad autónoma, donde sea. Son 4 años. Pues mira, 4 años que tú no tienes que pagar a alguien y que va a estar trabajando para ti 4 años. Pues claro, pues que es esa gente mínima. Yo me he contratado en el hospital de postdoc un contrato de 2 años. Pues dices, ¿y qué hago? ¿No lo coges? Pues sí que es lo que hay. Sé que son contratos de 1, 2 o máximo 3 años. Sí, Entonces, que pues, además si te quieres dedicar a eso, pues
Claro, porque otra opción sería trabajar de investigador en una empresa privada, ¿no? En una Efectivamente. empresa, no sé, una farmacéutica Eso o es, algo así. sí. Esa es la otra Y alternativa. tampoco O habrá sea, muchas plazas, bueno, y tampoco habrá mucha oferta, ¿o sí? bueno, hay bastante. O sea, a la empresa le gusta. A la empresa le gusta mucho la gente que ha hecho el doctorado. Porque al final es gente que se ha dedicado. O sea, tú piensas que a mí me gusta definir el doctorado como una carrera, pero el contenido de la carrera es investigación. Es una persona que ha estado 4 años Total. lidiando con la frustración, que eso ya es un plus. Las soft La skills, gestión. estas que se hablan en las empresas, la gestión de la frustración, vamos, eso salimos todos con un 10. Eh, pero luego también, claro, al final se está investigando, que es, no sale un experimento, pues piensas la alternativa. No sale, piensas otra cosa. Sale, cómo seguir. Entonces al final es como lidiar problemas y gestionar cuando no salen las cosas. Pues eso gusta en las empresas. Entonces, esa es la principal alternativa. O sea, que de hecho, desde que yo estudiaba, o sea, cuando yo estudiaba, que ya, madre mía, ya lo decimos como si fuera hace 500 años, pero yo cuando estudiaba, ya mis profesores decían, tenían el mismo chascarrillo, que es, si quieres dinero, te vas a la Pues, empresa. claro. Y si no quieres dinero, pues te vas a la universidad, a ser investigador a la universidad. Y yo ahora lo pienso, yo me comparo con mis compañeros de carrera, los que han ido a industria y conmigo, y donde industria pues tienen su pastizal, tienen su casa y tiene todo, y yo pues no. Y yo siempre me gusta pensar, pues yo estoy más feliz que ellos, yo soy más feliz que ellos, porque hago lo que me gusta. Pero bueno, así estamos. Es lo que hay. Es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Claro, porque, bueno, ¿cuántos años tienes? Ay, se ha cortado. Ah, no, que digo que cuántos Ahora, años ahora. tienes tú. Ah, yo tengo 30. Ah, tienes 30. Qué joven. Yo voy a cumplir Sí. 32. Llorando, crying. Crying y millennial. Hombre, pues sí, es que al final es complicado. Y claro, al final también, si te paras a pensar, imagino que tu jefe de laboratorio le habrá costado también muchísimo tiempo conseguir esa plaza. Sí, sí, cuando estábamos yo recuerdo la carrera y nos hablaban de la carrera científica y mis profesores decían, no, la media es estabilizarte con 42, 45, y era como, pero bueno, ¿cómo me puedes decir 60. eso a un chaval de 20 años? Decirle, vas a estar currando en laboratorios de uno y otro durante 20 años. Y es como, ¿cómo dices eso, por favor? Pero es que la realidad, las cosas están mejor ahora. ¿Qué te digo? Ha bajado a 38. Bueno, poco a poco. Ha Solo te bajado un quedan 8. poco. Claro, ya me quedan 8 años de cambios, de cambios. A ver, yo la verdad es que prefiero esa sinceridad. Yo me acuerdo el primer día que fui a clase de Fundamentos de la Comunicación. El profesor dijo, al año se gradúan en España 9 mentoristas. ¿Qué tienes tú que te diferencia a los demás? Y tú. Bueno, el primer día de clase, el primer año de carrera. Madre mía. Pero es verdad que, bueno, mejor eso que te mientan, porque es verdad que luego aún así sales al mundo laboral y te pegan la hostia, padre, como se suele Claro. decir. Sí, no, totalmente. Entonces tú ahora mismo, claro, tienes la línea de investigación tú solo, porque claro, la beca es para un personal, o sea, tú. Y luego aparte ayudar a tus compañeros, ¿no? Lo que has dicho antes del cáncer haciendo la fotografía microscópica y todo eso. Eso es. Yo ahora mismo, mis ayudantes, por llamarlos así, pues son mis estudiantes de TFM, TFG, que es Claro, con lo pero que puedo. igualmente al estar tú solo también es un poco como responsabilidad, quiero decir, no es lo mismo hacer una investigación con más gente en el equipo que si tiene alguna duda o algo les puedes preguntar, sino pues que puedes preguntarle a los de la otra línea de investigación, pero Claro, no- es como que estás tú ahí solo frente al peligro, como se suele decir, sí, eso me pasó el primer año. Luego ya haces callo y ya dices, y para si adelante. estoy yo solo aquí, pues yo me lo guiso, yo me lo como
y ya está. Mi jefe me dio también el voto de confianza de, vale, pues Eso está pide más bien. estudiantes para ti solo y de momento va bien la cosa. O sea, va bien porque este año ya vuelvo a tener estudiantes. O sea, que ya ha pasado la primera tanda de estudiantes, ha salido bien. Ya tengo a mis bebés, como los llamo yo, mis polluelos. Dios bendiga a los estudiantes, a los becarios. Poco valor se le da. Y, por ejemplo, otra pregunta que ahora, bueno, es una cosa que también está un poco de actualidad, ¿no? Al final, una investigación, bueno, en tu caso eres solo tú, pero bueno, en general implica mucha gente, ¿no? Muchos recursos, muchos medios, estudiantes, y al final parece como que el reconocimiento se da solo al investigador principal, ¿no? Como si esa otra gente, bueno, no es que no existiese, pero bueno, que pasa un poco. Sí, no, totalmente. Y eso ¿Eso en el, en por qué es? ¿Porque así el mundo de la ciencia? O pues es que yo creo que es cuestión de las jerarquías. Y ya está. Que al final esto funciona así también. Eh, y siempre el conocimiento lo tiene el jefe de grupo. Porque al final es como la cara del grupo, es el que busca la financiación, es el que, vamos a llamarlo, es el dueño de la investigación, es el que ha creado esa investigación a nivel general, ¿no? Entonces, si, pues mira, te pongo un ejemplo, si yo, por ejemplo, si yo lograra descubrir algo, quien va a salir en la prensa no soy yo, con suerte estaré al lado de mi jefe, puta. pero saldrá mi jefe y Claro. saldrá el grupo de el nombre de mi jefe ha descubierto esto. Con suerte yo saldré así al lado de él, pero funciona así y ya cuando en el mundo clínico, o sea, esto es simplemente beef que le tiramos siempre a los médicos, que siempre salen ellos. Porque claro, en los hospitales, yo por ejemplo en mi caso no, ¿eh? Mi grupo de investigación somos solo de investigación, pero hay muchos grupos que el jefe de grupo es un médico y de hecho nunca está, claro, siempre está en el hospital, no está en los laboratorios. Obviamente siempre sale él y sobre todo si son hombres, más todavía. Entonces tú siempre que veas que sale una investigación, el grupo del doctor no sé qué o el doctor no sé qué ha descubierto esto. No, no ha sido. De hecho, El doctor no estaba. da gracias que haya pisado y se sepa el nombre de sus becarios. Es triste, en verdad. Muy triste. O sea, en verdad vas sumando cosas que hemos ido hablando y dices, creo que empieza a empatizar con tu amiga más que con el que está hablando. No, hombre, yo mi amiga la pobre, madre mía, porque también hay mucho ego, mucha jerarquía, también hay favoritismo, que por lo que sea, a lo mejor a los jefes de laboratorio le cae el otro mejor que tú, y aunque tú estés haciendo el curro, Claro, estés trabajando muchísimo, todos los papers son para él, o la mayoría. eso es. Cosas pasan, cosas Yo pasan. también pienso, Mm. quiero ser optimista ¿Hay cambio o no? y... ¿Eh? ¿Hay cambios o...? Sí, Dices, quiero ser optimista, hay un cambio, hay un poco de así, de sí, o sea, espíritu. yo creo que sí, ¿eh? Yo he vivido cosas en, cuando yo estudiaba en la carrera y en el TFG y he vivido y luego también a través de redes sociales, porque claro, al final yo mi cuenta la creé para dar voz a la gente que hacía el doctorado. eh, Yo ahí he conocido a mucha gente a raíz de la cuenta de Instagram y la gente me ha contado unas cosas y hay unas barbaridades por ahí de lo que dices tú, de egos, de jefes locos, o sea, no sé, casi siempre es como el momento del poder ya se te va la olla completamente, pero también veo un cambio, también veo que al final, pues toda esa gente se jubila, toda esa gente, hay un Amén. cambio general, hay un cambio generacional y bueno, pues ya no se oye tanto que se sigue oyendo, ¿no? Pero ya no se oye tanto en los comentarios como yo es que en mi época ni cobraba. Pues me parece estupendo Pero yo que, quiero que cobrar. usted no cobrara en los 50, pero estamos en 2026 y la gente tiene que cobrar y la gente tiene sus derechos y gracias a que tenemos ahora contratos. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé la tesis, yo la empecé en el año 2018 y en el año 2018 se aprobó la ley de ciencia que obligaba a que no, los contratos predoctorales fueran contratos y no fueran Mm. becas.
Ah, Claro, la claro. beca no cotizas. Que de hecho, eso también. De La hecho, ley hoy del becario. claro, eso lo debateamos mucho de hecho, hoy en el laboratorio, porque claro, hay mucha gente mayor que aguanta hasta muy mayor en la universidad o en las fundaciones o lo que sea, porque cuando empezó en ciencia no cotizaban. Entonces, a lo mejor llevan 50 años trabajando en ciencia, pero cotizados los últimos 20. Qué horror. Claro. Entonces, bueno, hay cambios. O sea, quiero decir, ya todos cotizamos, por ejemplo. Es importante. Todos. Gracias. Claro. Entonces yo creo que sí que hay cambios. Yo, o sea, soy Y, optimista con eso. bueno, a ver, es que al final, siempre, eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Con otros científicos, también con gente, bueno, sí, con otros científicos, con gente de otras carreras, que al final, claro, en la universidad también hay muchos dinosaurios, como se suelen decir, y claro, hasta que esa gente, pues, se jubila y descansa, que se merecen descansar, pues, a ver, al final hay Efectivamente. un cambio de mentalidad brutal porque es lo que decimos hace 20 o 30 años, pues la gente vivía más para trabajar y ahora a la gente le gusta trabajar para vivir, Por por lo lo que que sea, sea, no cuesta. efectivamente. Total. Y te quería preguntar, Jesús, antes de ir Mm. acabando, esto es un caso, bueno, súper reciente que ha habido, ¿no? Bueno, no tengo el nombre, pero de pila apuntado, voy a mirarlo, pero bueno, Mariana. El caso, ¿no? De Mariano Vale. Barbacid y lo del cáncer Mm. de páncreas, que ha habido un tremendo drama, ¿no? Porque todos los medios, bueno, por desgracia, no todos, pero bueno, muchos salieron diciendo, he encontrado la cura para el cáncer de páncreas y luego vi que incluso había reportajes, ¿no? De que había gente que había llamado al laboratorio en plan, ¿dónde puede ir mi familia para curarse? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues aquí creo que ha habido un claro caso de... yo voy a voy a dar lo negativo de los dos lados, pero creo que ha habido una muy mala praxis tanto de la parte científica como de la parte de la comunicación. O sea, Total. creo que ha habido una muy mala praxis a la hora de divulgar lo que ha ocurrido y contarlo, tanto de la parte de la investigación, es decir, del propio investigador y del centro, como de la parte de, voy a llamarlo periodística, no sé cómo llamarlo, de los medios. Sí, los medios. Porque, de hecho, tampoco se ha quedado en España, es que esta noticia ha dado la vuelta al mundo. O sea, es que han salido periódicos de Asia, periódicos estadounidenses diciendo, se ha encontrado la cura del cáncer de páncreas en España. Y es como, ¿pero qué locura es esta? O sea, ¿qué ha ocurrido aquí? O sea, esto es un trabajo, es una investigación que se ha realizado en ratones y bueno, o sea, la única conclusión que podemos sacar es, em, esto abre la puerta a al futuro desarrollo de pues fármacos en ratones, para seguir en ratones. Ya está, es lo único que podemos decir de esa investigación. De ahí no se puede Entonces, sacar la conclusión de se ha curado el cáncer de páncreas. Para nada. Se ha conseguido en unas condiciones muy específicas que unos ratones con cáncer de páncreas pues mejoraran. Punto. Ya está. Entonces, problema es cuando empieza la bola a caer y empieza a hacerse más grande y más grande. Claro, que el propio investigador tenga que salir a hacer una declaración de, oye, quiero recordar que esto es en ratones, quiero recordar que esta investigación es preliminar, quiero recordar que han sido 5 ratones. O sea, quiero decir, se ha ido de madre esto. O total. sea, yo tengo compañeros, amigos que trabajan allí en el centro, donde está Mariano, ¿Qué y es centro es? que el CENIO, el que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que además que yo lo tengo enfrente, porque está enfrente de La Paz, y a mí me han contado compañeros que ha habido colas para entrar al centro de pacientes, Ay, qué pacientes que, triste. claro, es que al final tú ves eso en la tele y si tú tienes la mala suerte de tener un conocido, un pariente que tenga cáncer de páncreas
que encima es un cáncer horrible porque no hay solución, claro, es que estás alimentando, pues estás alimentando a una bestia. Entonces, alimentar al miedo, alimentar a la tristeza, alimentar a lo desconocido y a la Y falta una de esperanza, conocimiento. claro, Entonces, claro, o sea, que se presentaban cientos de personas han ido para llevar al CENIO y el propio Mariano Barbacid diciendo es que se me ha colapsado el correo del laboratorio, porque claro, te metes, como es público, te metes en su página, en la página web del centro y te sale el correo de Mariano. Y dices, qué barbaridad, que esto no puede ser. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo no se debe de comunicar un resultado científico. Y cómo no, o sea, es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, yo puedo llegar a entender pues que un titular llama y el titular es lo que tiene que generar atracción para que leas la noticia. Pero claro, es que tú no puedes poner un titular que sea se ha curado el cáncer de páncreas. No, así no funciona. De hecho, ese tipo de frases jamás las encontrarás en un artículo científico, jamás. O sea, el artículo científico, de hecho, la norma es utilizar los condicionales siempre. Tú no puedes decir claro. un hecho taxativamente ha ocurrido así. No puedes. O sea, es que te lo tira para atrás en plan de, usted está utilizando un vocabulario que no se ajusta a la ciencia. Entonces, pues bueno, ya por lo menos ya va sonando menos, pero han sido meses desde el lado científico. O sea, si ya ha sido impactante desde el lado de la sociedad general, desde el lado científico ha sido brutal verlo, ver cómo la bola se iba haciendo más y más grande. Era Claro. como, nadie la está parando, nadie la está parando y ahora sale otra noticia y otra y otra. Mira, la semana pasada estaba dando un taller de divulgación en Valencia y me salió este tema y me decía una chica, bueno, por lo menos ha servido para que den dinero al centro. Y es como, no, mi opinión no vale. Si aquí ha habido marketing detrás, no me vale. Porque tú crees que, aparte de que los medios lo han comunicado mal, como que, como tú dices, que hay un poco de marketing, quizás que se ha inflado un poco más de lo que era. Yo, aunque me pueda meter en líos por decirlo, yo creo que ha habido marketing también. Por eso te digo que le pongo la culpa a los dos lados. Tanto a los medios por haber hecho una bola de esta noticia y por la otra parte porque esto desde el primer momento se podría haber no desmentido, pero se podría haber bajado mucho las expectativas. No se podía haber Y creo, aclarado. claro, y creo que no se ha hecho tampoco. Entonces creo que tampoco vale. O sea, me salió a mí no sé si fue antes de ayer o la semana pasada una noticia de que el gobierno de la Comunidad de Madrid iba a dar, no sé, medio millón de euros los iba a destinar a Mariano, al grupo de Mariano. Y es como, ¿y el resto de investigaciones? Hola. Claro, es que ya no solamente es que la investigación sea antropocéntrica, es que luego también es oncocéntrica. Entonces, pues bueno, épica, ¿no? También esto un poco debatir. Estos son debates que tenemos En- todos los días. Dentro de, ahora como lo has dicho, sí, porque dentro del mundo de la ciencia, bueno, a ver, obviamente seguro que sí, ¿no? Hay como discriminación, ¿no? Hay a lo mejor campos, investigaciones que tienen más prioridad que otras. Siempre, 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 siempre. O sea, esto es lo más común encontrarlo. O sea, primero siempre está la salud. Investigación en salud. Siempre es lo primero. La investigación en salud. Y luego, pues tienes estratos y estamentos. De hecho, hace poco hablaba con una chica que estudia cosas de contaminación ambiental, que ella es química, y hablamos de este tema que me decía, es que a lo mejor por cada 1.000 euros que os dan a vosotros, a mí me llega uno. O sea, a lo mejor vosotros pedís proyectos de medio millón de euros y yo como máximo puedo pedir 50.000. Porque si pido más dinero, me dicen que a dónde voy. Y es como, pues qué pena.
O sea, quiero decir, es que al todo, final toda investigación es válida y toda investigación es es buena. O sea, importante. todo es añadir conocimiento. O sea, ¿quién ha decidido? A ver, claramente si hay una cantidad limitada de dinero, pues hay que escoger, ¿no? Pero ¿quién decide que una investigación sobre, no lo sé, las alcantarillas de Barcelona es menos interesante, menos importante que otra cosa? A lo mejor ahí hay algo, ¿sabes? Es de salud pública y hay que investigar qué está pasando ahí, ¿sabes? Y no tiene suficiente investigación, pues porque se lleva el dinero a otra. Porque a lo mejor es más interesante estudiar la playa porque atrae al turista, yo qué sé. O sea, si ya lo vemos nosotros desde el propio campo de ciencias de la salud, que obviamente hay áreas a las que se le da muchísimo más dinero que a otras, Por si ejemplo, ya, pues oncología, todo lo todo lo relacionado con cáncer siempre tiene más dinero. El primer día que yo dije, donde hacía el doctorado, que me iba a un grupo de investigación que hacía cáncer, ya me soltaron el primer comentario. Anda, vas a donde dan dinero, ¿eh? Y fue como, hostias, madre mía. O sea, hasta ese punto llegamos, ¿eh? bueno, claro, al final vosotros sois los que estáis dentro y los que sabéis a dónde va el dinero. Porque luego, por Claro, ejemplo, para temas de salud mental, eso no estará en la prioridad. Bueno, ahora hay como que hay mucho bombo, pero hay mucho bombo, pero no está en la prioridad. Para nada. mm, Nada. O sea, la neurociencia no es de los campos con más dinero, donde dan más dinero. Así que nada, es que al final estamos luchando todo el día. hombre, es que al final lo pintamos como, claro, es muy bonito, ¿no? O sea, y tiene que ser muy gratificante investigar, pero también es muy complicado. Que te den Claro, el no, dinero, luego, como tú dices, que lo que tú investigues le interese al final a los que dan dinero, que o el ministerio o la fundación o una empresa. Y claro, a lo claro, mejor, pues sí que, yo qué sé, en los temas oncológicos, ¿no? El cáncer, pues a lo mejor le resulta más importante, como tú has dicho, que la contaminación ambiental o yo qué sé, claro, no, no, o total. yo qué sé, o los suicidios, que es un tema súper grave en España. Y no sé si se investiga mucho de eso. Claro que al final todo eso eh, está ahí. O sea, y al final pesa, obviamente pesa en nosotros. Hay rivalidades. Eh, a ver, las rivalidades están, eso siempre. Lo que pasa es como las quieras gestionar tú. O sea, al final yo tengo mis compañeros de carrera que están en otro, o amigos míos que están en otros grupos de investigación, cada vez que uno publica, es una alegría de todos. Pero obviamente hay gente, o sea, yo sí que he vivido envidias entre jefes de grupo de investigación, que eso es como otro cajón que hay Ego. por ahí. Pero, a ver, fíjate, yo en suma, a mí, personalmente, me merece la pena. O sea, yo soy muy feliz trabajando en investigación y lo que hago. Y siempre, siempre, siempre apoyaré a la gente que quiera dedicarse. Pero es verdad que, al igual que al principio, tal vez siempre primaba más, cuando daba este discurso, primaba más lo gratificante que es, siempre con la edad me doy cuenta y con la experiencia me doy cuenta que yo voy a seguir siempre promoviendo hacer investigación, pero cada vez más también doy voz o sea, en mi discurso está la parte mala también, que antes no la nombraba tanto y ahora, ahora la nombro más, que es como, investigar está muy bien, yo soy muy feliz, o sea, y eso es una cosa que nadie me lo va a quitar, y yo voy a seguir promoviendo que la gente quiera dedicarse a investigación, pero hay que saber lo que hay y hay que saber a Claro, lo que te enfrentas, porque es una pena que la gran mayoría de gente, por ejemplo, ahora mismo en España, no me sé el dato, pero es alarmantemente alto, que es la gente que termina el doctorado y se va de la academia y se va de investigación, porque no quiere volver a ver nada relacionado con investigación. ¿Y por qué es? Pues porque no hay dinero, porque hay presión, por los tratos de los jefes, los tratos entre grupos,
eh, todo eso pesa, porque tienes que publicar, porque de repente en investigación no hay horarios, en investigación, y no te pagan. O sea, durante la tesis, fines de semana, días que me han durado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, días que he tenido que ir de madrugada, porque yo hacía cosas de ritmo circadiano por la noche y varios días que he tenido que ir de madrugada. A mí eso no me lo va a pagar nadie. Y eso lo he hecho puramente por la motivación de la investigación. Y he tenido la suerte de que mis jefes de la tesis no han sido malos, han sido muy buena gente. Pero hay gente, claro, yo he escuchado testimonios, como te decía, Ay, testimonios por ahí, que digo, da gracias que han terminado la tesis. Que digo, ¿cómo habéis aguantado 4 años con esos jefes y en esas situaciones? Así que, pues bueno, esa parte también hay que contarla, porque obviamente se van a enfrentar a eso también, y eso va a estar ahí. Y entonces creo que está bien ser sincero y ser transparente. De, oye, cuando salga un experimento, probablemente vas a ser muy feliz un tiempo, pero un experimento sale por cada 50 que no han salido. Pues también tienes que ser consciente que esas 50 veces que no sale, lo más seguro es que acabes llorando y digas, no valgo para esto. Porque así también funciona la ciencia, que al final la ciencia es prueba y error, y siempre va a ser error. O sea, sale uno de cada no sé cuántos experimentos. Hay gente, como a mí, que ese que sale le merece la pena. Le merece la pena esa parte y es lo que le mantiene estando ahí. Pero claro, hay que ser consciente que esto ocurre y que esto va a ser así siempre. claro. Nada, al final yo también pienso igual, o sea, la vocación es muy bonita, pero también tiene su parte más. Que yo Claro, siempre lo digo, a mí me pasa igual, yo hice periodismo y ahora mismo no estoy trabajando de eso porque no encuentro trabajo. Y es como sí, es genial, pero como tú dices, si alguien me pregunta, no le voy a mentir, es como sí, a mí me encanta el oficio, pero hay muchas cosas claro, malas. eso es. Pero bueno, cuando algo te gusta de verdad, al final encuentras la manera de tirar. Eso es, Lo que totalmente. pasa es que llega una edad que tienes que pagar. Y Eso es. no perdona. Totalmente. Pues Jesús, con esta reflexión, no sé si, creo que podemos terminar, no sé si quieres decir algo más antes de acabar, alguna cosa sobre la bioquímica o la neurociencia que se nos haya quedado ahí en el tintero. Pues bueno, decir como conclusión que aunque parezca que todo es malísimo y es todo feísimo, que la investigación es muy bonita, que la bioquímica es preciosa, o sea, yo la llevo en el corazón, la tengo tatuada, de hecho, tengo tatuada aquí una molécula en la muñeca para recordarme por qué estudié esta carrera y, y bueno, pues decir eso, me parece que la investigación es muy bonita, que quien quiera dedicarse a ello, que vaya hacia adelante, que busque opciones, porque siempre hay opciones, siempre se pueden encontrar opciones y que sean conscientes que es un camino duro, que va a ser duro. Y también una cosa importante que es que no pasa nada por no llegar, que no pasa nada por, por querer llegar a un punto y decir, dejo la investigación. Que la investigación es muy bonita, pero como hemos estado hablando aquí uno tiene que ser feliz y uno tiene que vivir. Y si al final no es investigación, será otra cosa. Pero bueno, que todo el mundo somos investigadores y científicos en el corazón, que también lo digo siempre. Todo el mundo somos curiosos. Y si no es trabajando de ello, es escuchando, que se escuchen podcasts, que se lean libros, que se vean vídeos, que la ciencia está en todas partes y que bueno, pues que si alguien quiere dedicarse a la investigación, que ahí está el camino y que tire hacia adelante. Total. Al final somos curiosos por naturaleza y el que no lo es, desconfía de él. No. Efectivamente, red flag. Pues Jesús Fernández, doctor en bioquímica, especialista en neurociencia. Que bueno, por si alguien quiere buscarte, su Instagram es Viviendo el Doctorado. Te podía encontrar ahí, como ha dicho Jesús, comparte las investigaciones de otras personas, de otros investigadores y bueno, ya tu propio contenido de divulgación. Pues muchísimas gracias por venir aquí. Me has resuelto un montón de preguntas. Ha sido muy interesante porque no sé, eran dudas que tenía de siempre. Digo, bueno, yo que sé, que estamos aquí. Y las has respondido todas súper bien. Ha sido súper interesante. Muchas gracias.
También perdón un poco por el rattarazo, la gente no lo sabe, pero a unos minutos tarde. Así Bueno, que ya ves, la súper vida. la vida. Así que de verdad, súper agradecida. Cuando quieras podemos hacer una segunda parte para que nos cuentes cómo van tus investigaciones y para debatir sobre ciencia, porque ha sido un capítulo súper completo. Y nada, desearte lo Perfecto. mejor y ojalá en un futuro, dentro de menos de 8 años, encuentres la estabilidad. Ojalá, ojalá. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti también, Pilar. Y nada, a ver, hasta la próxima entrevista. Nada, ha sido un placer y como solemos decir por aquí, nos vemos en las redes. Chao. Perfecto, chao.